percibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto. Día alegre, día alegre, bien cerca está. Mas su luz brilla sobre los que aman al Señor. Oh, hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Bueno, y ahora para continuar esta adoración a nuestro Dios, vamos a continuar con las estrofas del himno 316. Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno honor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre del mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Ahora nos vamos a poner de pie para entonar este himno que dará comienzo a esta reunión más formalmente. Y el himno es el número 111, Como Jesús no hay otro amigo. Como Jesús no hay otro
nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Al santo que haya desamparado, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno Él nos dirigirá en oración. Nos quedamos reverentes. Señor, muchas gracias porque hemos pasado un lindo sábado. Ya el sábado se fue, comienza la semana y queremos vivir, Señor, aferrados de ti y queremos vivir vidas de las cuales tú, Señor, estés orgulloso. Eso no lo podemos lograr solos, es solo por el milagro del Espíritu Santo, de la Trinidad trabajando en nuestras vidas. Bendice a cada persona que se hizo presente, a los que por alguna razón no pudieron venir y por sobre todas las cosas, Señor, que ahora al abrirse tu palabra, Señor, no salgamos igual de este lugar y salgamos renovados por el poder que en ella hay. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bienvenidos a Sábados y Compañía, comunión, información y algo más. Estamos muy contentos en esta jornada de que nos puedan acompañar. Le damos una cordial bienvenida en primer lugar al pastor Joel Barrios, que estuvo anoche y va a estar toda la semana predicando aquí en la iglesia y hoy va a tener un tema especial aquí en Sábados y Compañía. También a todos los hermanos, los amigos que nos acompañan habitualmente y vemos muchas caras que no vemos todos los sábados. Sabemos que hay personas y amigos de otras iglesias. Les damos una cordial bienvenida también y esperamos que se sientan cómodos en esta propuesta que hacemos todos los sábados a las 19 y a partir de abril va a ser a las 18, a las 6 de la tarde. Siempre tenemos dos bloques en nuestro programa que hoy los vamos a hacer en menos tiempo, un poco reducidos para darle más tiempo al pastor Barrios. Uno es el de las noticias mundiales y otro es el del plan Reavivados por su palabra. Empezamos el jueves el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, no digan primera de Crónicas pues está mal, es primero de Crónicas. Empezamos a estudiar el libro y hoy tocaba el capítulo 3. Vamos a pedirle a Fernando que brevemente nos haga un resumen de este capítulo. Gracias, Pablo. Bueno, como ustedes saben, Reavivados por su palabra es un plan específico preparado por la Iglesia a los efectos de reavivarnos, ¿no? La palabra es la que nos acerca a Dios y nos reaviva, nos enciende, nos prepara y nos instruye para el cielo, ¿no? Y ahora tenemos lo que es, como ustedes vieron y saben, estamos en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, y nos tocaba para el día de hoy Crónicas capítulo 3. Uno dice, ¿qué puedo sacar de limpio de todo esto? Son los hijos de David y los hijos de Salomón. Si quieren, brevemente, aunque sea, leemos muy concretamente lo que dice el capítulo, ¿no? No vamos a leer los nombres porque no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo menos no en lo inmediato. Pero le podemos sacar muchas
enseñanzas y mucha espiritualidad a un capítulo que habla sobre genealogías, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede prepararme espiritualmente este capítulo, ¿no? Entonces estamos en el primer libro de Crónicas, el capítulo 3. Un segundito que mi Biblia es nueva y se pegan un poco las hojas, ¿no? Muy bien. Y dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Y empieza a nombrar cada uno de los hijos, ¿no? Empieza Amnón, el primogénito de Ahinoam, bueno, y así seguimos, ¿no? Y después, descendiente de Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, y así. Y así termina el capítulo. Uno dice, ¿qué saco de todo esto? ¿A dónde voy con esto? A mí me pareció útil recordar, todos ustedes seguramente recuerdan el libro de Ruth, ¿no? En el libro de Ruth hay una pequeña genealogía. A mí me encanta el libro de Ruth, es algo que siempre me ha gustado. Y dice, si vamos al capítulo 4, dice una pequeña genealogía que es inspiradora para el pueblo de Dios y para nosotros en este tiempo, ¿no? Dice así, en el versículo... Empezamos por el 16. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, ¿no? Y le dieron por nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, ¿no? Y acá viene la genealogía. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bus y Bus engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David, ¿no? Si uno se pone a ver, hay importancia en la Biblia en las genealogías. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es parte de esa genealogía. Y en ese sentido, si uno va a un versículo que tal vez se recuerda o no, que está en Apocalipsis, vamos a encontrar algo que nos enlaza más con la familia celestial, ¿no? Y lo podemos buscar en Apocalipsis. Lo voy a leer de la versión nueva versión internacional, que dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Versículo 16, perdón. Yo soy Jesús. He enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Acá el Señor está hablando a través de genealogías. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que es la raíz, es decir, está antes de David. Y es la rama, es su descendencia. ¿Qué es lo que en definitiva nos está diciendo este versículo, ¿no? Que las descendencias son importantes cuando las relacionamos con la descendencia celestial. Nosotros somos hijos de Dios. Todos y cada uno somos hijos de Dios y todos estamos relacionados por creación y por redención. Y de ahí la importancia de por qué están las genealogías en la Biblia. Entonces, podemos, obviamente, si nos dedicamos y estudiamos concretamente este capítulo en el sentido de qué pasó con cada una de esas personas que integraron esa genealogía, vamos a encontrar ejemplos buenos, ejemplos que no son buenos, pero que también nos van a enseñar acerca de qué es estar con el Señor y qué es estar fuera del alcance y protección del Señor. Entonces, cuán importante, cuán merecido está en que haya una genealogía en la Biblia, ¿no? Y cómo podemos encontrar aún en un listado enseñanzas espirituales, ¿no?
Así que bueno, no quiero quitar más tiempo, le vamos a dar paso al pastor Joel Barrios, pero antes de eso, recuerdo que tenemos un muy pequeño paréntesis de noticias que nos va a impartir Pablo. Muchas gracias y los animamos a estudiar mañana, primero de Crónicas 4, siguiendo con el plan Reavivados por su palabra. Vamos a algunas noticias mundiales de nuestra iglesia. El pastor Ted Wilson, el presidente de nuestra iglesia a nivel mundial, está en Europa, recorriendo Polonia, Rumania, y esta foto es de Hungría. La iglesia en Hungría cumplió 100 años. La iglesia en Hungría se pudo establecer y se pudo llevar el mensaje adventista gracias a las publicaciones. Y ahí está una hermana de iglesia mostrándole algunas fotos, recordando la historia. Es bueno saber que nuestra iglesia crece y que en el viejo continente, en esos países que eran antes de la Europa del Este, hace 100 años se pudo establecer nuestra iglesia. Pasamos a algunas noticias latinoamericanas, si se quiere. Ustedes saben que el 20 de abril es el día en toda Sudamérica de Impacto Esperanza. Vamos a distribuir el libro La Gran Esperanza. Y en Guayaquil, en Ecuador, se está haciendo una campaña que se la denominó Campaña Gratuita y Mundial de Lectura. Y este libro se está distribuyendo ahora a todas las autoridades, a todos los deportistas, políticos de Guayaquil. El objetivo de la iglesia en Ecuador es repartir 750.000 libros en Guayaquil ese sábado, y para ellos es algo histórico. Y algo similar hicieron el año pasado en Quito, así que quieren inundar Ecuador con el libro La Gran Esperanza, donde cuenta las verdades de la Biblia y donde amonesta al mundo realmente a prepararse para la venida de Cristo. Este es el banner que está inundando las calles de Guayaquil y la televisión, los medios visuales, las redes sociales, la campaña de lectura mundial gratuita de La Gran Esperanza. Y vamos a noticias nacionales. Lo hablamos el sábado pasado, pero queda una semana para el 30 de marzo a las 8 en los bosques de Palermo. 1000 bolsas de sangre, algo histórico. Les queremos pedir, hermanos, que no solamente participemos y donemos lo que puedan, sino que oremos para que nos acompañe el tiempo, especialmente, para que todas las actividades se puedan desarrollar. Hay mucha gente trabajando en esto. Va a haber, se calcula, entre 5.000 y 7.000 personas allí en los bosques de Palermo. Eso es un banner que está circulando también en las redes sociales. Los que tienen Facebook, Twitter y demás lo pueden pegar en sus perfiles en esta semana. Y tenemos la otra, que es la foto de perfil. Yo sé que muchos de ustedes son lindos, que son muy simpáticos, pero si ven, ponemos la próxima. Esta es la foto de... No, a ver, no está. No, entonces no está. Es una gota de sangre. La iba a poner y la saqué. Entonces, es una gota de sangre que ustedes la pueden poner en su perfil. Esta semana, así como la semana pasada hubo muchos actores y gente de los medios, esta semana estuvieron la gente de promoción ahí en Telefe, en el noticiero, viendo con algunas periodistas de Telefe. No sé si podemos ver la siguiente foto. Que estuvieron apoyando la campaña de Vida por Vidas y están pidiendo juntar 1000 bolsas de sangre en un día. Y tenemos una de las periodistas del noticiero y también la otra periodista se llama Erika, también estuvo con la camiseta de Vida por Vidas. Estamos revolucionando, estamos promocionando en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque queremos impactar Buenos Aires. Y por último pasamos a las noticias locales. Tenemos la foto, pero lo tenemos presente aquí, a nuestro querido pastor Enrique Chay. Hoy publicamos en el boletín, tal vez ustedes saben, ha sido declarado vecino ilustre de Vicente López, nuestro querido pastor Chay. El 4 de abril se le va a entregar allí un diploma en la municipalidad, a las 17, así que creo que se puede acceder, los que quieran ir, se puede ir a ver este reconocimiento, y los invitamos a aquellos que quieran ir a las 17, allí en calle Maipú. Y es bueno ver que un cristiano, un hermano de nuestra iglesia se destaque en la sociedad y que pueda dar ese testimonio. Así que nos alegramos mucho por esta distinción del pastor Chais. Y así le vamos a pedir al pastor Barrios, Joel Barrios, que se adelante. En el año 2011 tuve que entrevistar a una persona para la revista Adventista, para una sección que se llama En el Frente, que son de personas que están haciendo obra misionera. Y ahí entrevistamos a jóvenes, ancianos. Y por recomendación de alguien nos llegó un nombre. Así que fuimos hasta Libertador San Martín, hasta una casa. Allí nos atendió, no sé si los ubicás, se llaman Ariel y Marina. Y estuvimos hablando con el pastor Ariel Barrios, que es el papá de Joel Barrios.
Y nos contó cada historia, que yo tenía 2 páginas nada más para publicar en la revista, eso salió creo que en mayo de 2011, nos contó cada historia de testimonios y de cosas que hizo en su ministerio. ¿Y sabés qué, Joel? De todas las cosas que nos dijo, estuvimos como 3 horas conversando, la mayor felicidad, la mayor alegría, lo mejor que hice en mi ministerio, dijo el pastor, son mis 3 hijos, porque los 3 están sirviendo al Señor. Habló de tu hermana que está en una asociación, en una unión de Estados Unidos. Nos habló de Henry, que está trabajando, y nos habló de Joel. Y creo que esta semana vamos a disfrutar. Anoche yo lo escuché, lo pude disfrutar. Hoy no lo escuché, estaba en otra iglesia predicando, pero anoche lo disfruté, me gustó mucho. Y hoy vamos a seguir disfrutando del pastor Barrios. Su papá es pastor y él dijo, lo mejor son mis hijos, y realmente creo que estamos muy de acuerdo con eso. Así que muchas gracias, Joel, por venir, y muchas gracias por esta semana que vas a estar aquí con nosotros. Te dejamos el tiempo entonces. Gracias por la invitación, gracias por el lindo cariño que estamos recibiendo en estas pocas horas que estamos aquí. Quiero pedirles perdón por mi camisa, se ve que no es muy buena calidad el algodón, pero parece que realmente la metí en una licuadora. Pero hoy no tuve tiempo de cambiarme, así que debe ser un poco la transpiración y todo eso, por eso no me abracen mucho cuando salga, porque voy a estar un poquito... Pero es un gusto poder estar con ustedes. Cuando me dijeron que iba a estar en esta reunión, realmente no sabía bien de qué se trataba. No porque no me dijeron, sino porque no entiendo la dinámica bien de aquí de la iglesia. Realmente estoy pensando, primero iba a dar un seminario, pero después me di cuenta que no, que tengo que dar un tema espiritual y un tema que incluso encaje con la semana que estamos teniendo. Y en el piso, si no, gracias. Pero si les parece, podemos tener una palabra de oración, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este momento, gracias porque podemos estar aquí, gracias por este sábado que ha pasado, que sin duda, Señor, desde que comenzó tú nos has hablado de diferentes maneras, a cada uno de una manera diferente. Quizás a través de un canto, quizás a través de una persona, quizás a través de un sermón, quizás a través de nuestros hijos, a través de nuestra esposa, porque tú, Señor, descansas el sábado para estar con nosotros. Y te agradecemos por eso. Gracias por tu descanso y que ese descanso sea real en nuestra vida. Y te pedimos que ahora podamos entender el mensaje de tu palabra. Esto te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el único aporte de la Iglesia Adventista al mundo teológico cristiano? Muy bien, el único aporte que tenemos como Iglesia Adventista al mundo cristiano es el santuario. El sábado es algo que sí nos caracteriza, pero nosotros no descubrimos el sábado. Es más, cuando nació el movimiento adventista, nació guardando el domingo. La dinámica adventista del principio indicaba que tenían un principio los pioneros, y ese principio de los pioneros era estar sensibles a lo que la palabra de Dios mostrara. Y por lo tanto ellos estaban guardando el domingo, pero vino Raquel Oakes y mostró que realmente estaban equivocados y que el sábado era el día de reposo, y ellos, a pesar de que estaban acostumbrados a otra cosa, decidieron de allí en adelante comenzar a guardar el sábado corporativamente. El mensaje de salud viene de los judíos, todas las otras doctrinas que ustedes conocen vienen de otras iglesias cristianas. Pero hay un aporte único que nosotros como adventistas tenemos, que es el tema del santuario. Sin embargo, ese aporte único que nosotros tenemos como iglesia es una de las cosas que menos entendemos. Es más, yo estoy seguro que cuando alguien está sospechando que voy a hablar del santuario, dice, ay no, qué aburrimiento. Porque muchas veces empezamos a hablar del santuario y empezamos a hablar de la cortinita, del hilito, de esto y lo otro, que son cosas interesantes, pero muchas veces nos vamos en el detalle y perdemos la esencia del santuario. Y por eso yo quiero hablarles de la esencia del santuario, para que vos y yo podamos entender el santuario en todas las cosas de nuestra vida, porque es algo fundamental. Si somos adventistas tenemos que entender el mensaje que está
encriptado, si podríamos decir, en el santuario. ¿Qué era lo que se proponía a Dios con el mensaje del santuario? Dios se proponía salvar al pueblo de los extremos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios en sí mismo, en su carácter, combina la justicia y el amor de una manera perfecta. Pero nosotros como seres humanos, muchas veces o tendemos a realzar demasiado el amor de Dios y lo hacemos a Dios un amigote, o tendemos demasiado a realzar la justicia de Dios y lo transformamos a Dios en un policía severo que está mirando desde el cielo a ver cuándo nos equivocamos y que está esperando que nosotros cambiemos para aceptarnos y que realmente tengamos una perfección de carácter que nos recomiende para el cielo. Esos dos extremos traen problemas no solamente en nuestra vida religiosa, sino en nuestra vida emocional. Cuando nosotros creemos que Dios es totalmente amor y que no importa lo que hagas porque total Dios te ama y si para vos te sirve, hacelo. Cuando creemos en ese extremo, eso trae problemas emocionales en nuestra mente. Y cuando vamos al otro extremo de creer que Dios es totalmente justicia, no trae problemas emocionales, sino que trae enormes problemas emocionales. Por eso a veces creemos que Dios es como, supónganse, que acá hacen picnics en la iglesia de Florida. Hacen picnics de vez en cuando. Entonces supónganse que el pastor Ramos dice, el domingo a las 9 sale el colectivo. Todos los que estén a las 9 van, pero el que no está a las 9 se queda. Y entonces a las 9 menos cuarto llega un grupo de los más responsables. A las 9 menos 10 llega otro grupo, a las 9 menos 1 llega otro grupo, y entonces dice el pastor Ramos, cierran la puerta, y en eso, en la esquina ahí de la San Martín, viene una familia con bolsos así, dicen, paren. Y entonces, ¿qué hace el pastor Ramos? ¿Los deja o sale? ¿Cómo? Hay que ver qué hace, porque no lo conocen todavía mucho, ¿no? Bueno, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Dios si estuviera en ese colectivo? Si fuera yo abriría la puerta y diría, bueno, 9:05, 9:03. Pero ¿saben qué? Cuando Dios dice a las 9 en punto, es a las 9 en punto. Y si yo llego a las 9:01, me quedé, la puerta no se abre. Y alguien me puede decir, pero Joel, tenés que predicar el amor de Dios. Sí, pero tengo que predicar la justicia también. Ahora, la diferencia de Dios con nosotros es que Él dice, a las 9 en punto sale el colectivo. El que no llega a las 9 en punto se queda. Pero entonces Dios te pregunta, ¿qué necesitas que yo haga por vos para que estés a las 9 en punto? ¿Necesitas que vaya a tu casa y te prepare los sándwiches? Yo voy a tu casa y te preparo los sándwiches. ¿Necesitas que te ayude a cambiar a los chicos? Yo voy y te ayudo a cambiar a los chicos. ¿Necesitas que te mande un taxi? Yo voy y te mando el taxi. Si vos llegás a las 9:01, no va a ser porque yo no quiero, sino va a ser porque vos no aprovechaste las oportunidades que yo te di para llegar a las 9. ¿Se entiende? Hay una diferencia muy grande entre cerrar la puerta, simplemente. El problema no está en la puerta. Pero el problema es que Dios no se puede contradecir a su palabra, porque si Dios se llega a contradecir una vez con su palabra, ya no sirve la palabra de Dios para nada. Ya no puedo confiar más en una promesa de Él. Las promesas de Dios son poderosas porque Él es fiel y yo puedo confiar en su palabra. Y ese es el mensaje del santuario. En el mensaje del santuario Dios quiere combinar la justicia y el amor. La justicia y el amor. Pero para entender especialmente el mensaje del santuario tenemos que entender cuál era la profesión de los israelitas por excelencia. ¿Y cuál era la profesión de los israelitas por excelencia? ¿Cómo? Muy bien, los israelitas eran pastores de ovejas. Y como nosotros a veces no entendemos el concepto de pastor de oveja oriental, a veces tenemos problemas para entender el mensaje del santuario. Y ustedes saben que un pastor oriental a un pastor occidental es totalmente diferente. Los rediles o los rebaños de pastores orientales son generalmente rebaños pequeños. Generalmente no pasan más de 100 ovejas. En cambio, ustedes fueron a la Patagonia alguna vez. ¿Cómo son los rebaños en la Patagonia? Son millones de ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor oriental conoce a cada una de sus ovejas. Y entonces él no puede tener un rebaño de 1 millón.
Él tiene que tener una relación con la oveja. Y el israelita por eso tenía un rebaño de ovejas, pero no era un rebaño grande, tenía un rebaño de ovejas y a cada oveja le ponía ¿qué? Su nombre. Entonces él decía Pepito y Pepito venía. Y yo me acuerdo cuando era chiquito, mi papá nos llevó a Tucumán de vacaciones. De paso ahora la semana que viene de vuelta, cuando termine esta semana, nos vamos a ir a Tucumán. Y yo tenía unos 6 años, 7 años, y mi papá se fue a comprar leche con mi mamá y al otro día dijo: Joel, queremos que vayas con nosotros a comprar leche porque te queremos mostrar un pastor con las ovejas que tiene. Entonces fuimos a un pastor que estaba allí en medio de la Conquija y estaba en el redil, y entonces le dice mi papá al pastor: le dice: pastor, o fulano, llame a la ovejita. Y entonces había, pero no, eran como 50 ovejas, que había un montón de balidos que estaban baliendo, y en eso él empezó: Pepe, no me acuerdo si se llamaba Pepe, pero Pepe, y en eso vimos un corderito que empezó a moverse entre medio de las ovejas y llegó al pastor oriental. Estoy cansado hoy, llegó al pastor, y a mí me llamó la atención de niño ver cómo esa ovejita, así como un perrito, respondía a la voz del pastor. Y por eso Jesús dijo: yo soy el pastor y conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre. Y ellas, cuando oyen mi voz, me escuchan. ¿Saben qué? El verdadero evangelismo se basa en descubrir las ovejas del pastor. Y es por eso que el verdadero evangelismo es predicar la palabra de Dios, para que la gente que tiene una conexión con Dios, que quizás está lejos de Dios, pero que tiene una conexión de alguna manera con Dios, escuche la voz del pastor. Y cuando la gente escucha la voz del pastor, tiene la oportunidad de decidir. Hay una situación interesante con el pastor oriental. Él tenía un redil, y los rediles orientales son redondos y no tienen ventana y tienen techo, y tienen solamente una abertura, que es la puerta. Entonces el pastor oriental cada noche mete a las ovejas dentro del redil, y entonces él duerme atravesado en la puerta. Entonces, si viene un lobo para comerse una oveja, ¿qué tiene que hacer el lobo primero? Tiene que pasar por el pastor. Si viene un león, tiene que pasar por el pastor. Y por eso Jesús dijo: yo soy ¿qué? Yo soy la puerta, y yo doy la vida por mis ovejas. Y por eso cuando vos y yo estamos en Cristo, todo lo que entra en tu vida es procesado por el pastor Jesús. Por eso cuando hay verdadera consagración, que de eso se trata de dejar que Jesús filtre todo en tu vida. No se trata de hacer lo que me gusta o lo que se me antoja, sino que se trata de preguntarle a Jesús qué es lo que le gusta a Él y pedirle a Jesús que a mí me guste lo mismo que le gusta a Él. Y Jesús, como es su voluntad darte lo que a Él le gusta, Él te da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo que vive en vos, entonces le guste todo aquello que a Él le gusta. Y por eso es fundamental el Espíritu Santo en la vida cristiana. Sin Espíritu no podemos lograr nada. Y por eso hay veces que nosotros le queremos, especialmente a los jóvenes, le queremos imponer una forma de religión y nos preocupamos, cuando lo que tenemos que hacer es llevarlos a Cristo para que reciban el Espíritu. Cuando ellos estén en Cristo, no se preocupen más por los jóvenes, porque los jóvenes se van a transformar en un motor para la gloria de Dios. Pero, ¿por qué les estoy contando esto? Porque el pastor oriental tiene una relación con su oveja muy, muy estrecha. Y les voy a contar otro ejemplo que, leyéndolo en un libro, me sorprendió. Dice que había un sociólogo que estaba yendo a Palestina y estaba estudiando las costumbres de allí de Palestina. Y entonces vio un pastor con un rebaño de ovejas y se acercó al rebaño de ovejas. Entonces, cuando se acercó al rebaño de ovejas, vio que el pastor tenía un corderito en sus brazos. Entonces, cuando vio el corderito, vio que el corderito tenía una patita entablillada. Y entonces se acercó el sociólogo y le dice: ¿está enferma su ovejita? Le dice: no necesariamente, le dice el pastor. Dice: ¿pero qué le pasa a su ovejita? ¿Usted es occidental? Le dice. Sí, yo soy americano, dice, estoy acá, soy sociólogo. No, dice, usted no entendería. No, le dice, por favor explíqueme, yo estoy estudiando, soy sociólogo. No entendería usted. Bueno, empezaron que sí, que no, y entonces el pastor le dijo: está bien, yo le voy a explicar, pero usted no va a entender. Entonces le dicen: mire, María es una de mis mejores ovejas. Es la oveja líder de todo mi rebaño.
Pero María es un poquito cabeza dura también. Y entonces dice, muchas veces, íbamos con el rebaño y muchas veces íbamos para un lado y cuando yo iba para un lado, María iba para el otro. Y yo le decía a María y trataba de corregirla y María no entendía. Y muchas veces me puso en peligro todo el rebaño porque como ella es líder, lo seguía todo el rebaño. Entonces después de insistir unas 2 o 3 veces, el pastor le contaba a este sociólogo y se le empezó a quebrar la voz, dice, yo tuve que hacer con María algo que hago siempre con mis ovejas. Tomé a María en mis brazos, agarré su patita en mis manos y le quebré la patita. Y al pastor se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces decía, después de haberle quebrado la patita, yo se la enchecé. Esto pasó hace 3 semanas. Hace 3 semanas llevo a María a todos lados en mis brazos. Hace 3 semanas, cuando María tiene hambre, yo le doy de comer. Cuando María tiene sed, yo la llevo a tomar agua y le doy agua. En este lapso, María está entendiendo que yo quiero lo mejor para ella. Y yo sé que ahora cuando ella se recupere y tenga bien la patita, le voy a sacar la tablita y la voy a poner en el rebaño y María va a ser una ayuda para mí. Esa es la relación de un pastor oriental con su oveja. Al pastor occidental no le interesan mucho sus ovejas. No le interesa si una oveja se va al camino, tiene perros. Tiene perros que van por atrás de ella, porque el pastor oriental va delante de sus ovejas porque lo conocen. En cambio, el pastor occidental va arriando a las ovejas porque sus ovejas no lo pueden seguir porque son demasiadas. Y por eso te das cuenta por qué Jesús dijo, yo soy el pastor, porque yo voy adelante de mis ovejas. En otras palabras, cuando tú estás en el camino de Cristo, nadie te puede obligar a nada. La obligación en la religión no existe. El control en la religión no existe. Hay una sola persona que controla en la religión y esa persona es el Espíritu Santo. Y es por eso que cuando hay corazones llenos del Espíritu Santo, no necesitan gente que esté diciendo vamos, no vamos. O sea, la gente está con fuego, la gente vive, la gente vibra, la gente se une para servir al Señor. No porque hay un plan impuesto, sino por el hecho que la gente no puede dejar de vivir para Cristo. Y ustedes van a ver en la Biblia, ustedes no van a encontrar a Jesús nunca diciéndole, obligándoles a los discípulos a hacer algo. Como creo que decía hoy o ayer, no me acuerdo, la religión se contagia, pero nunca se impone. Si vos y yo estamos en una iglesia local donde la religión se impone y donde hay policías espirituales, allí no está Cristo. Porque Cristo va delante de las ovejas. Y alguien puede decir, pero Joel, si hacemos eso, entonces cualquiera hace cualquier cosa. No, es que si está Cristo adelante, no hace cualquiera cualquier cosa. ¿Crees en el poder de Cristo o no? El gran problema es que muchas veces no creemos en el poder de Cristo y queremos controlar a la gente porque pensamos que el Espíritu Santo no es suficiente para hacer lo que Él dice que está dispuesto a hacer. Y es por eso que cuando veas un policía espiritual en la iglesia, no lo critiques, pero tenle lástima y ora por él. Porque esa persona todavía no se encontró con Cristo. No se dio cuenta que el que es poderoso para regir la vida es el Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué les estoy contando esto? El israelita, amaba a las ovejas como si fuera un hijo. Y ustedes van en 2 de Samuel, hoy no lo usé ese ejemplo, pero cuando Natán le habla a David, dice que el israelita tenía una oveja que la hacía comer en la mesa junto con su familia. Comía del bocado del hombre y después dice que llegaba la noche y el hombre la dormía en su pecho, primero, pobre la esposa, después cuando se iba a la cama, pero la dormía en su pecho a la oveja y después él se iba a dormir con su esposa. Y la querían como una hija, porque así concebía el israelita a una oveja. Ahora, ¿dónde estoy? Acá, la Biblia. Supónganse que ustedes son un israelita ahora, del pueblo de Israel. Entonces un día están en una reunión. Esto yo sé que nos va a tocar a todos muy de cerca, empezando por mí, Joel Barrios. Perdón que vea.
estoy con Fernando, ¿no? Estoy con Fernando y entonces viene Fernando y me dice, Joel, ¿viste lo que dijo, vamos a poner a Cristian que lo conozco, ¿viste lo que dijo Cristian? ¿Qué dijo? Dijo esto y lo otro, y yo lo vi haciendo esto y lo otro. ¿Cómo se llama eso? Chisme. Pero cuando me lo dice eso a mí, me la dejó pateando a la pelota. Yo quiero patear también, entonces le digo, ¿y sabés lo que yo escuché decirlo en otra ocasión? Esto y lo otro, y esto y lo otro. Entonces, muy bien, a todos nos gusta, ¿no?, ese tipo de conversaciones, y entonces llega un momento que después vamos a nuestra casa, tenemos un culto personal, espero encontrar el versículo ahora, y vamos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Versículo 16. Los que tengan una versión media antigua de la Biblia, o de la Reina Valera antes de la 2000, me gustaría que lo lean. ¿Qué dice ese versículo? Levítico 19, 16. ¿Qué dice? A ver. Muy bien. Ajá. Muy bien, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién firma? ¿Conocían este mandamiento? Muchas veces hablamos de los 10 mandamientos y de este parece que nos olvidamos. No andarás chismeando. Entonces, Dios interpreta que el chisme es un atentado contra la vida del prójimo. Y si alguien tiene duda, lo firma, él dice, yo Jehová. ¿Saben qué? ¿Cómo se medían en el pueblo de Israel? Se medía la profundidad de un pecado de acuerdo a las personas que implicaba. Y por eso el adulterio y el chisme eran los dos pecados eran considerados de los pecados principales. ¿Por qué? Porque el adulterio es afectado la persona que adultera, la persona que es víctima del adulterio y la otra persona que también adultera. En el chisme es afectado la persona que dice el chisme, la persona que escucha el chisme y la persona de la cual se chismoseó. Entonces, supónganse que ustedes son un israelita y llegan a este mandamiento y están leyendo esto y yo me acuerdo de la conversación que tuve con Fernando acerca de Cristian. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenía que hacer como israelita? ¿Qué tenía que hacer? No, sí, muy bien, está bien. Y está muy bien lo que dice Lilia. Yo tenía que ir a Fernando, no a Cristian porque Cristian ni sabía lo que había pasado, pero tenía que ir a Fernando y decirle, Fernando, mira, yo estoy hablando mal de Cristian y yo no tendría que haber hablado mal de Cristian. Y por eso te pido perdón porque te contaminé. ¿Y después qué tenía que hacer el israelita? Después el israelita no tenía que tomar un cordero de su rebaño, sino que ¿qué tenía que tomar? Él tenía que tomar el cordero de su rebaño, aquel que le había puesto nombre, aquel que comía a la mesa, aquel que, no sé cuántos de ustedes tienen perrito en su casa, aquel que lo había hecho crecer desde chico y que cuando lo llamaba venía y que era el que jugaba con sus hijos, tenía que tomar el cordero más perfecto e ir ¿a dónde? Tenía que ir al santuario. Y tenía que ir al santuario. Y entonces el israelita llegaba al santuario y tenía que poner ese cordero encima del altar. Y cuando él ponía el cordero encima del altar, el sacerdote le entregaba un cuchillo. Y entonces, antes de hacer el sacrificio, él tenía que apoyar sus manos con su peso arriba de la cabecita de María, supónganse que se llamaba la ovejita. Y él tenía que confesar su pecado específico. Él tenía que decir, yo merezco morir porque estuve chismoseando. Pero en lugar mío va a morir María. Y él mismo, después de hacer esa confesión específica, tenía que tomar el cuchillo y clavarlo en la garganta de la ovejita, de su ovejita, de la que le había puesto nombre, de la que se había creado con sus hijos, de aquella que toda la familia se deleitaba por la compañía que le traía a la familia. El israelita se iba para su casa después de eso, perdonado. Pero ¿cuáles les parecen que habrán sido los pensamientos del israelita? ¿Qué habrá pensado?
el israelita habrá pensado, pero qué tonto que fue. Simplemente por un momento de conversación con Fernando, por culpa de ese momento que mis sentimientos me dijeron voy a hablar mal de Cristian, mi ovejita tuvo que morir. Fíjense qué inteligente que es Dios para enseñar O sea, el mensaje del santuario es tremendo. Y entonces él iba nuevamente para su casa, e imagínense que se encontraba conmigo. Y entonces ahora se encontraba conmigo, y entonces yo le decía, Fernando, ¿sabes lo que vi ahora de Cristian? Si Fernando fue el que sacrificó el corderito, ¿de quién se iba a acordar? Se iba a encontrar de la oveja. Iba a decir, no, por favor, no me digas nada, Joel. No me digas nada. Tengo otro cordero que quiero mucho y no quiero que muera. Ahora, si Fernando, su rebaño, era al estilo occidental, que tenía millones de corderos, cuando me escuche que yo le estaba proponiendo nuevamente, le estaba poniendo la pelota para que la patee, ¿qué iba a decir Fernando? Decir, a ver, contame, total, tengo un cordero que muera. ¿Por qué? Porque él no tiene relación con el cordero. Cuando no hay relación con el cordero, no importa el pecado. Cuando hay relación con el cordero, el pecado entonces es algo abominable, porque sé que al cordero le causa dolor. Y es por eso que el mensaje del santuario no está centrado en la cortina, no está centrado en los muebles de oro, no está centrado en ninguna de esas cosas que son importantes. El mensaje del santuario está centrado en el cordero. Y el mensaje del santuario está centrado en la relación que una persona tiene con el cordero. Cuando tú no tienes relación con el cordero, entonces te da lo mismo. Cristo murió por ti, no importa. Haz lo que quieras, Cristo murió por mí, por ti, así que... Y es por eso que hay un mensaje de evangelio barato, o sea, hay un evangelio barato que se vende, que dice, si Cristo murió por ti. Y por eso hay gente que piensan que por venir y cantar Jesús me ama, después puede vivir cualquier tipo de vida fuera en la calle. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia me dice que Dios me pide primero que tenga una relación con el Cordero. Y cuando tengo una relación con el Cordero me dice, hay un sacrificio que te quita todo pecado. Y yo quiero que sepas que cuando pecas hay una solución. Hay una solución. Y no quiero que dudes de ir al santuario y lleva al Cordero. Por suerte Jesús no tiene que morir varias veces como morían las ovejas allí, sino que Jesús ya murió una vez. Y es por eso, hermano y hermana, perdonen que hable tanto de los jóvenes y eso, pero esta es una reunión que me dijeron que es más de adultos. Queremos que cambien los jóvenes. Llevémoslo al Cordero. No tiene sentido en decirle las reglas de cómo tienen que hacer. El Cordero la relación con el Cordero es suficiente para traer a cualquiera al balance de la santidad. Y eso no solamente, con los adultos también tenemos que hacer eso. Porque a veces nosotros criticamos las cosas de los jóvenes porque ellos están en su mundo mundanal para nosotros, pero nosotros tenemos una secularización santificada también, que es tan mala como la de los jóvenes, pero nosotros criticamos lo que no nos gusta en los jóvenes, pero no estamos dispuestos a dejar lo que sabemos que está mal en nosotros, pero no queremos entregárselo a Cristo. Y es por eso que el mensaje del santuario te dice que hay un Cordero que quita todo pecado, pero Dios quiere que te relaciones con ese Cordero. Y por eso en el santuario se cumple la justicia de Dios, porque hay muerte. No se puede perdonar el pecado sin muerte, pero hay perdón. Y el perdón de Dios es tan abundante que a Dios no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. El sacrificio de Cristo es más grande que cualquier pecado. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no se deja perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar y gloria a Dios por eso. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedaba el pecado del israelita? ¿Dónde quedaba? El pecado del israelita simbólicamente quedaba en la sangre del Cordero que había sido sacrificado. Y quiero hacer acá una pausa. El pecado que no se confiesa específicamente no es perdonado. No es perdonado.
Nosotros a veces tenemos eso porque sabemos que la iglesia popular habla de la confesión y nosotros estamos en contra de la confesión y nosotros hemos perdido la disciplina de la confesión dentro de nuestro pueblo, cuando esa es una de las disciplinas que más nos lleva a la santidad. Cada noche revisar mi vida y entregar mis pecados al Cordero para que los perdone. Pero nosotros no, hablamos, Señor, gracias por estos alimentos, perdónanos los pecados en el nombre de Jesús, amén. ¿Vieron esas personas? No sé si pasa acá, pero esas personas que a fin de año se levantan en una reunión de la iglesia y dicen: hermanos, si he ofendido a alguien, le pido perdón. No, hermano, si has ofendido a alguien, ve y pídele perdón a esa persona y dile por qué la ofendiste. Pero eso es muy fácil decir: si he ofendido a alguien, le pido perdón. No, tú tienes que pedir el pecado, perdón específico. Le contestaste mal a tu esposa, le dijiste, le levantaste la voz a tu esposa, ve y pídele perdón a tu esposa. Le hablaste mal a tu hijo y ve y pídele perdón a tu hijo y dile por qué le estás pidiendo perdón. Eso produce santificación. Y cuando le pediste, cuando restableciste con tu hijo, cuando restableciste con tu esposa, entonces ve a Cristo, porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todo pecado, pero ese pecado tiene que ser específicamente confesado. Alguien puede decir: pero pastor, Joel, yo no me acuerdo todos mis pecados. No te hagas problema. Si estás en Cristo, si estás en el Cordero, el Espíritu Santo te va a ir mostrando las cosas que debes confesar. No está en nosotros, está en Él. Y eso me encanta. Porque no es que yo entonces tengo que vivir cargado con esto. Yo simplemente tengo que buscar la relación con el Cordero. Y cuando busco la relación con el Cordero, lo demás viene por añadidura. Pero ¿dónde quedaba la sangre israelita? Quedaba en la sangre del Cordero. Entonces cuando pasaba eso, el sacerdote ahora tomaba un recipiente, ponía la sangre del Cordero en el recipiente y entonces ¿a dónde se metía ahora? Se metía al santuario, al lugar santo. Y enfrente del lugar santo había una cortina que tapaba el arca de la ley de Dios, que decía que la paga del pecado es muerte. Pero entonces el sacerdote ahora mojaba sus dedos. Yo estoy hablando de manera general, ¿no? O sea, había muchos rituales, pero estoy resumiendo en forma general. Entonces, el sacerdote mojaba sus dedos en la sangre y asperjaba el velo. Y con eso estaba diciendo: el israelita ya no tiene que morir por su pecado, porque en su lugar ha muerto el Cordero. Y el israelita estaba libre de su pecado, no tenía que preocuparse por el pecado. Pero entonces todos los días los israelitas llevaban sus corderos al santuario y esa cortina se iba llenando de sangre. Entonces llegaba un día que había que sacar los pecados ¿de dónde? Del santuario. Había que limpiar el santuario de todos los pecados. Entonces ese día se llamaba el día del Yom Kippur, el día del perdón. Entonces ese día era el único día de ayuno que había en el pueblo de Israel y entonces se tenían que reunir todos alrededor del santuario. Y entonces el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos, echaba suerte sobre ellos, uno que representaba a Azazel, Satanás, y otro que representaba a Cristo. Echaba suertes y el que representaba a Cristo lo tomaba y lo mataba, lo sacrificaba. Y ahora sí, de manera general, entonces él se metía adentro del santuario y la sangre de ese cordero ahora se metía dentro del lugar santísimo y la sangre de ese cordero la ponía, o de ese macho cabrío, la ponía sobre el propiciatorio que estaba sobre las tablas de la ley de Dios. Y con eso estaba diciendo: los israelitas ya no tienen que morir por sus pecados porque está muriendo el Cordero. Y el Cordero ha muerto para sacar los pecados del santuario y ponerlos sobre la cabeza del verdadero culpable. Y entonces, simbólicamente, el sumo sacerdote cargaba los pecados del pueblo ahora en su cuerpo y llegaba al macho cabrío que representaba a Satanás, ponía sus manos sobre el macho cabrío que representaba a Satanás y cargaba todos esos pecados en ese macho cabrío. Entonces ese macho cabrío no lo sacrificaban, porque no era un macho cabrío expiatorio, sino que era un macho cabrío que se lo largaba en el desierto y allí se lo dejaba morir y moría. Y a pesar de que los pecados de los israelitas estaban eliminados de la vida del israelita, recién allí quedaban eliminados del campamento. ¿Cuál es el mensaje del santuario? El mensaje del santuario, Dios quiere mostrarnos que el pecado es algo horrendo. Es algo horrendo. Imagínense el sacrificio de estar manejando sangre. O sea, el santuario era algo muy limpio, algo muy lindo, pero la parte ritual del santuario era algo totalmente patética. Era algo que impresionaba. Al que iba lo impresionaba eso.
Pero eso tenía todo un mensaje, porque eso era el propósito de Dios, para que nos impresione la obra de ¿quién? La obra del Mesías. El santuario es nada más ni nada menos, el santuario celestial yo le llamo el tacho de basura de Dios. O la tintorería de Dios. ¿Qué llevas tú a la tintorería? Llevas la ropa sucia. Y tú llevas la ropa sucia al tintorero, y cuando el tintorero te ve venir, el tintorero dice, de vuelta con el traje sucio. ¿Dice así el tintorero? No, se pone contento el tintorero. Él dice, bueno, tengo trabajo, yo trabajé para esto. Supónganse que es un tintorero vocacional. Y entonces dice, yo trabajé para esto, o sea, yo estudié para esto, tengo trabajo, hago lo que me gusta. Ahora te pregunto, ¿por qué pensamos que cuando le llevamos nuestros pecados a Jesús, Jesús nos dice, ¿de vuelta? ¿De vuelta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con lo mismo? Tenemos esa idea de Dios, porque lastimosamente, vuelvo a repetir, esto lo dije esta mañana y no quiero que sea mal interpretado, pero las ideas de Dios no son Dios mismo. Lo que me enseñaron en la escuela sabática desde niño era muy lindo, pero lo que realmente es la verdad es lo que me enseña el Espíritu Santo a través de la vida de Cristo. Y vamos a darnos cuenta que lo que nos enseñaron en la escuela sabática, si fue muy lindo para introducirnos en un esquema de conocimiento, esa no es la verdad. La verdad recién llega a tu vida cuando el Espíritu Santo te la revela a través de la vida de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo te revela la vida de Cristo en tu vida, te vas a dar cuenta que tus esquemas mentales son totalmente contradictorios con los esquemas mentales de Dios. Y es por eso que aceptar el Evangelio de Jesús, aceptar la persona de Jesús produce la más grande crisis. Y por eso nosotros pensamos en nuestra mente que cuando vamos a Dios con nuestro pecado, le decimos otra vez, y también nos pasa con la gente. ¿Qué pasa cuando alguien cae más o menos en el mismo pecado en la iglesia? Enseguida ya, se está queriendo aprovechar de nosotros. Y entonces empezamos muchas veces yo no digo, quizás eso no pasa acá y por la gloria de Dios ojalá que no pase, pero muchas veces nos transformamos en personas que empezamos a desconfiar de la gente y pensamos y entonces empezamos a poner reglas para que la gente cambie, y las reglas no cambian a nadie. Y vuelvo a repetir el concepto, el único que cambia es el Espíritu Santo. Cuando era chiquito, tenía 3 años, yo vivía en Puigari, y mi mamá me vestía con unos zapatos blancos, medias blancas, pantaloncito azul, camisa blanca y un moñito azul para ir el sábado a la iglesia. ¿Cómo? Y entonces íbamos el sábado a la mañana a la iglesia y yo iba muy contento, pero supónganse que había llovido y yo veía un charco. ¿Qué hacía? Yo cuando veía el charco, y eso es lo que me pasa ahora con mis hijos, ven el charco y enseguida van al charco a saltar. Y yo veía el charco y me iba al charco a saltar, pero después mi mamá me empezaba a decir, no, Joel, no hagas eso. Y entonces después la veía a mi mamá lavando la camiseta blanca, las medias blancas y todo con el barro que yo le había puesto. Y entonces a medida que yo le llevaba las ropas sucias a mi mamá, yo iba entendiendo que el charco era malo. Y ahora, hoy llovió, por ejemplo, cuando salimos de la casa de Gabriel, llovió y yo vi un charco y no me fui a saltar arriba del charco. Es más, ahora yo veo el charco por la gracia y yo evito el charco. ¿Qué es lo que pasa en la vida cristiana? Cuando tú aprendes que tú no puedes solucionar tu problema de pecado, entonces tú empiezas a llevárselos a Cristo, no importa cuántas veces se lo lleve, llévaselo a Él y llévaselo a Él. Y en la medida que permanezcas en Él, te vas a dar cuenta que el charco es algo malo. Y va a llegar un momento que cuando veas el charco le digas, no, yo quiero estar lo más lejos del charco posible. Esa es la solución para la santificación. La solución es Cristo. La solución es Jesús. Es su sangre. Y por eso no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Y ese mensaje es el único mensaje transformador que puede hacer que alguien pase de la muerte a la vida. Toda la gente que está en pecado, generalmente la gente que está en la iglesia que está en pecado, sabe que está en pecado. Así que no necesita que alguien más venga a decirle, estás en pecado, ya lo saben. Lo que pasa es que hay muchos que no saben cuál es la solución.
Y si ustedes no son una excepción a las iglesias que conozco, yo sé que acá, por ejemplo, voy a dar un ejemplo específico, debe haber mucha gente en pornografía. Porque antes, para hacer pornografía necesitábamos ir a un kiosco, comprar una revista, esconderla y todo eso, pero ahora para hacer pornografía solamente un clic y ya estamos haciendo pornografía. Y si ustedes no son una excepción a las estadísticas, posiblemente el 30% de los que esté acá estén en pornografía. Y hoy quiero decirte, hay solución de la pornografía en Cristo. Llévale tu pornografía a Jesús, llévasela a Él, no importa que caigas de vuelta, llévasela a Él, llévasela a Él, relaciónate con Él y llegará un momento que vas a empezar a odiar la pornografía. Y va a haber verdadera santificación en tu vida. Pruébalo, próbalo. Próbalo porque es así. Jesús no falla. Y es por eso que Jesús es como un tintorero, el tintorero celestial. Pero es también un basurero. Acá, ¿cuándo pasa la basura acá? Allá pasa una vez por semana. Acá pasa, yo ya me olvidé cómo es acá. Pero, menos los sábados, ¿vos son adventistas? Muy bien. Pero bueno, acá los basureros son mejores que en Estados Unidos. Trabajan todos los días, entonces. Ahora, Lili, ¿no? Lili. Allá, bueno, yo no sé, ustedes están acá, quizá, ¿es el primer mundo Argentina o no? El quinto. Bueno, pero allá en el primer mundo, o sea, cuando llega el basurero, él, o sea, entra a mi casa, me barre la casa y me saca toda la basura, o sea, ¿no? Escúchame. Bueno, es en un condado allá que es especial, pagamos más impuestos, pero él nos barre todo. ¿Me creerían eso? No, no me lo creen, porque no es así. ¿El basurero qué hace? El basurero recolecta solamente la basura que se saca. No puede ir y limpiar la casa. Y por eso no te creas este mensaje de Cristo barato, que Cristo te perdona todos los pecados y Cristo te perdona y vive, total, Cristo te perdona. Sí, Cristo te perdona, pero tú tienes que sacar la basura. Porque si no sacas la basura, Cristo no te puede perdonar. Él está deseoso de perdonarte, pero no te puede perdonar. Porque tu tarea es sacar la basura. Ahora sí, Lili, te voy a agarrar. ¿Qué pasa si ustedes la ven a Lili, que hoy no trabaja el basurero, sí? Hoy no, mañana. Ella pone la basura acá en un tachito así en alto, ¿no? Entonces ella se queda mirando en la ventana de su casa. Lo hago. Mejor no. Iba a preguntar qué pensarían de una persona que hace eso, pero mejor no pregunto. Pero supónganse que ella se queda mirando en la ventana a ver cuándo pasa el basurero, y entonces cuando pasa el basurero dice: no, yo tengo que ver qué hace. Y entonces va con el auto, y va siguiendo al basurero por todos lados para ver si él elimina la basura. Y entonces llega hasta, no sé dónde la eliminan por acá, pero llega hasta por el camino allá del Buen Aire, y entonces ahí está mirando con unos largavistas y diciendo: ¿la elimina o no la elimina? ¿La tira o no la tira? Y entonces llega un momento que cuando ve que el basurero la tira, dice: muy bien, entonces me voy a mi casa. Y al otro día exactamente lo mismo. Si ella hace eso, que parece que lo hace, nosotros diríamos... Claro, mi casa tiene una ventana que parece un cine, entonces aunque estés mirando sentada en la cocina, ves que está... muy bien, está mejor que ver videos, eso es más sano. Entonces, si ella hace eso, decimos que está mal. Pero nosotros, ¿cuántas veces vemos personas que viven atadas a su pasado de pecado? Hermano y hermana, cuando Cristo te perdonó y listo. No estés por detrás de Él con dudas si te perdonó o no, porque no son tus sentimientos los que tienen que decidir si Él te perdonó o no, sino que es la palabra de Él que se pone en juego cada vez que te perdona. Y si Él dice que te perdonó completamente. Satanás va a usar mucha gente que cuando tú pecaste y cuando se enteraron de tu pecado te quieran mandar al rincón y te quieran hacer sentir de que tú ya no tienes acceso a los privilegios de los santos. Pero quiero decirte que no hay ningún santo que nunca pecó. El privilegio que Dios nos da a todos es que a pesar de ser pecadores, Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y Él lo hace.
Y no solamente que me perdona, sino que me restaura. Y no solamente que me restaura, sino que me introduce en una misión para salvar personas que han sido igual de pecadoras que yo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque nadie en el verdadero pueblo de Dios, nadie puede quedar en el rincón. Porque Dios es amor. Porque hay un cordero que dio su vida por vos y por mí. Y ese es el único cordero limpio. Llegará una hora que se tendrá que limpiar el santuario celestial. Según lo que nosotros entendemos, desde 1844 se está haciendo esa obra de limpieza. Pero va a llegar un momento que se va a cerrar el santuario. Pero yo no sé si a ustedes les enseñaron así, a mí me enseñaron muchas veces cuando era chico, eso me daba un miedo cuando me lo decían, porque y en las iglesias, después cuando ya era pastor, me preguntaban, pastor, ¿qué pasa si salgo de acá de la iglesia y me pisa un carro? Un auto. Un carro era hace 2 siglos, ¿no? Pero allá se habla así. Y me pisa un auto. Y entonces todo el mundo está con miedo. Y yo me he encontrado, quizás ustedes, yo fui uno también, con gente que vive con miedo del día del juicio. No tengas miedo del juicio, porque tú estás con Cristo. Ahora, ten miedo si no estás con Cristo. Si no estás con el Cordero, sí ten miedo. Pero Él está siempre con los brazos abiertos. Y el tiempo de gracia no se va a terminar un día que va a decir de Dios, se acabó el tiempo de gracia, te agarré. Sino que el tiempo de gracia se acaba por medio de la predicación del verdadero evangelio, y cuando la gente ya rechaza el evangelio de tal manera que la gente misma decide que ya no quiere saber nada. Pero no va a ser que Dios de repente te va a quitar el tiempo de gracia. No es que Dios está esperando un día que te separes de Él para que venga una moto y te pise y entonces te moriste. Toda persona que se pierda va a ser porque quiso perderse, pero no porque no tuvo oportunidades. Y por eso no se pierde aquel que no conoce, no se pierde aquel que no sabe, sino que se pierde el que rechaza. Nadie se va a perder por no saber. Pero Dios quiere que todos sepan. Pero dentro de todos los que tuvieron la oportunidad de saber, va a haber gente que rechace. Y lastimosamente dentro de la gente que rechace va a haber mucha gente que va a la iglesia. Porque como decía esta mañana, muchas veces cuando vamos a la iglesia pensamos que lo tenemos todo, cuando nos falta lo más importante, Cristo. Pensamos que lo tenemos todo porque tuvimos una buena educación. Y no somos malos. Pero es que Dios quiere que confieses tu pecado mental. Hoy dijimos que el arrepentimiento no es arrepentirte de lo que haces, sino es arrepentirte de lo que eres. Y yo a los hombres les doy un ejercicio. Cuando tú mires y codicies a una mujer linda, que te gusta, que te atrae, ve y ora y decirle, Señor, perdóname porque soy un adúltero. Ya vas a ver que va a cambiar mucho tu visión de las cosas. Y te vas a dar cuenta que no eres tan bueno como tú pensabas. Pero lo bueno es que a Dios no le interesa que tú te quedes en el pensamiento de que eres un adúltero. Dios cuando te hace un regalo, te regala una persona y esa persona se llama Cristo. Y te regala a Cristo y te dice, ya no te veo más a ti, no te veo más a vos, veo a Cristo en vos y para mí eso es suficiente, dice Dios. Ese es el mensaje del santuario. Es justicia y amor. Pero ¿cuál es el centro del santuario? Un cordero. Yo lo que quiero invitarte es que empieces a relacionarte con un cordero. Hay mucha gente que se relaciona con la iglesia, pero no se relaciona con el cordero. Comienza a relacionarte con el cordero. Y vas a ver que tu vida va a ser totalmente diferente. Dios va a producir un reavivamiento en ti, en vos y en mí, que nos llevará a ser parte de ese pueblo que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y como ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, han aprendido a andar con el Cordero por donde quiera que va. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Barrios, por esta hermosa presentación. Les recordamos a todos,
Mañana domingo a las 20 en el templo vamos a continuar con la semana de oración, que realmente es muy bendecida y de mucho provecho espiritual para todos. Si tienen la bondad, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Te queremos pedir que nos acompañes de regreso a nuestros hogares y que mañana podamos venir aquí a la iglesia de nuevo a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.